D'abord, je m'appelle Birahima, j'ai 12 ans. J'ai peur de rien du tout. Et parle comme un vrai salopard. Hola, soy Sebastián Y yo soy Juliana. y hoy vamos a hablar acerca de la literatura africana y por qué nos interesa tanto en este momento hablar de la misma. Listo. Entonces, desde Edward Said, en su libro acerca del orientalismo, él habla, por ejemplo, del conocimiento, el conocimiento para Balfour. Y este significa estudiar una civilización desde sus orígenes hasta su época de esplendor y su declive. Y por supuesto significa tener los medios para hacerlo. Asimismo, este conocimiento se eleva por encima de las contingencias inmediatas, por lo cual creemos que este conocimiento es algo estable. Y como es estable, nos acierta dominancia referente a lo que conocemos. Entonces, esto se habla sobre todo hacia lo oriental. Creemos conocer lo oriental y por ello dominarlo, tener cierta autoridad, y la autoridad también significa negarle cierta autonomía. Sí, Julia, incluso en esta obra lo que hace Edward Said es hablarnos justamente en ese primer capítulo de estos dos funcionarios ingleses, tanto Cromer como Balfour, ¿cierto? De algún modo, como acabas de decir, ¿cierto? Ellos justificaban el hecho de conocer la otra cultura mejor que la misma para dominarla. Y dominarla Exacto. significaba colonización, ¿cierto? Y por ejemplo, si a ustedes les preguntan en África cómo viven, ustedes inmediatamente ¿qué van a pensar? Lo que aparece en los libros de texto, por ejemplo, referente a ellos. Entonces, ¿qué miradas podría tenerse respecto a ellos? Normalmente se piensa en la sabana, en los animales, o sea, caemos justamente en todos estos preceptos orientalistas, ese orientalismo del que habla Edward Said, en donde lo que hacemos es homogeneizar a todos los africanos en una sola cultura. O en el exotismo también. En ese exotismo que estoy hablando, ¿cierto? Exacto. El vudú, la magia que manejan, los rituales, comen gente, y está todo eso enmarcado dentro de una creencia, finalmente. Porque es que al creer que los conocemos, decimos, es algo estable, está allí, ellos son eso, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, en los tiempos de colonización, ¿cómo miraban hacia acá? Cómo miraban a los indígenas, los deshumanizaban, eran salvajes. Incluso Colón hablaba de antropofagia. Entonces encontramos justamente que al parecer entonces esta literatura africana tiene mucho más para decirnos, porque creo que lo que hace autoras como Nada al-Saadawi o Koruma, ¿cierto? O Mohamed Shukri, son justamente poner en crisis este orientalismo, poner en crisis esta idea de que hay un sujeto africano homogenizado, ¿sí? No civilizado, que es como nos habla justamente Ed al-Fadawi, que de algún modo justificó su colonización, pero las realidades africanas son totalmente diversas, ¿no? Diversas, y de hecho en esa misma diversidad encontramos un centro que también nos puede acercar más a ellos, y es en cuanto a esas temáticas que se tratan también en estas obras. Por ejemplo, en Mujer en Punto Cero se habla del empoderamiento femenino a través de la prostitución, y es un tema bastante actual que todavía vivimos. Sí, pero Juli, ¿no te parece que ese empoderamiento está más dado principalmente a la violencia de la infancia de una mujer sexualmente, ¿cierto? Cosificada, ¿cierto? Y a partir de ella mercantilizada. Ajá. No es muy ajeno a nosotros, no es muy ajeno a este país. Y ¿sí? también la infancia de Mohamed Shukri, claro, un autor que de algún modo se hace a las letras y reescribe su biografía, ¿sí? Y nos habla de un sujeto muy triste, ¿no? Porque es un niño que tiene que ver morir a manos de su padre a su propio hermano, ¿sí? Recuerdo incluso esta cita, me parece, cuando él dice: el maldito le retuerce el cuello mientras la sangre rebasa su boca. Me escabullo de la habitación. El cielo y las estrellas de Alá son testigos del crimen cometido por mi padre. Claro, y es humana, despojarse, ¿sí, no? de esas instituciones, de la familia, también de la religión, porque a partir de ello él comienza a tener una mirada controversial hacia ello, y el trabajo, la sociedad misma lo desprecia, y es ese desarraigo que se encuentra en él. Y también luego en el personaje Birahima, que es alguien que desde su infancia es reclutado para la guerra,
y ello también lo encontramos todavía en el conflicto armado colombiano, en el desplazamiento, en las periferias, donde a los niños los buscaban para reclutarlos para la guerrilla. Instrumentalizados, una instrumentalización para la guerra, una instrumentalización para el goce del placer sexual del otro, ¿cierto? Pero ese otro también con un nivel social, económico diferente al mío, porque también nos habla de esas realidades. Entonces tenemos 3 obras fundamentales en la literatura africana para hablar, ¿cierto? Entonces estamos en Mujer en Punto Cero de Nabal Sadawi, El Panasecas de Mohamed Chukri, y de Amado Nkrumah tenemos justamente Alá no está obligado. Entonces encontramos sujetos, ¿cierto?, violentados desde la infancia, que narran también sus realidades, ¿cierto? Pero también vamos a ver algo interesante, Juli, y es el hecho en estas obras de que no hablamos de un mismo sujeto africano. ¿Recuerdas? Cuando hablamos, por ejemplo, en Panasecas, hablamos de un rifeño, el norte de Marruecos, en donde converge el sincretismo de la religión islámica con lo que vendrían a ser estos... musulmanes, ¿cierto? Los musulmanes y los rifeños, ese sincretismo entre lo que es mi comunidad, ¿cierto? De dónde vengo, del lugar que vengo, en relación con la religión que también se cree, ¿cierto? Porque hay un sincretismo ahí a la comunidad que se pertenece. Pero en Panasecas, ¿cierto? Vemos esto. Pero Firdaus, cuando hablamos de Firdaus, ¿de qué comunidad estamos hablando? Hablamos de una mujer árabe. Una mujer árabe del centro de Egipto, ¿cierto? Del Cairo, precisamente. Musulmana también, ¿cierto? Sí, ella también, es que es también ese desapego de las instituciones y de que esa misma religión era la que buscaba que ella fuera maltratada. O sea, que la violencia sistematizada sexual también parte de ahí. Y finalizamos justamente con un protagonista como Birahima, o de su comunidad milanqué, ¿cierto?, de la Costa de Marfil, pero que también nos habla justamente de una relación con lo que vendrían a ser los musulmanes, ¿cierto?, y sus creencias. Juliana y yo hoy hemos preparado para ustedes una serie de preguntas que nos podrían ayudar un poco más a hablar y a dinamizar de estos tres personajes, de estas obras literarias que tanto tienen para hablar de nosotros como colombianos, pero también como sujetos que han pasado una historia de colonización al igual que los africanos. Listo, ¿quieres empezar? Listo, entonces, primera pregunta. ¿Qué personaje logra resistir con mayor fuerza las estructuras que intentan dominarlo? ¿Cuál crees que entre Firdaus, Mohamed y Birahima resiste mejor esas estructuras? Yo creo que Firdaus, aunque con Firdaus tenemos que ver que como todos los personajes hay una transformación violenta, inmensa, ¿cierto? Ella empieza de algún modo a tener que adoptar el asunto de ser casada con un hombre que le eleva en la edad, pero también la golpea, ¿cierto? Y que de algún modo la cosifica sexualmente al punto de tener que huir de ese lugar. Ella nos habla incluso de algo como sucio, ¿cierto? Frente a esa agua estancada que tiene ese hombre acá en medio de la Cumbamba. Pero finalmente ella termina asesinando a un hombre. A un ella hombre mata que la a un violenta, hombre, al proxeneta, ¿cierto? A un proxeneta, y al final entra en la cárcel, y esa resistencia a las estructuras se encuentra en que ella, aún en la cárcel, se siente libre. Y aun cuando le dicen, si pides perdón puedes salir, ella no quiere hacerlo, porque ella ya se siente libre por haber matado a un hombre y por haber liberado su cuerpo. Ella incluso en una parte dice, ¿cuántos años de mi vida transcurrieron antes de que mi cuerpo y mi persona llegaran a ser realmente míos para disponer de ellos a mi gusto? Entonces está también esa mirada sobre el cuerpo femenino. Y esa transición de ese cuerpo, ¿cierto? Exacto. Increíble. Sí, finalmente, más que resistir, ¿cierto? Volver a crear una existencia, ella tiene una conciencia muy alta de lo que sucede al final, ¿no? Al punto de que encuentra la salida en la muerte, ¿no? En la muerte, porque Bien. es también condenada a pena de muerte. Bueno, la otra pregunta. ¿Qué nos enseñan estas novelas sobre las formas en que una sociedad produce sujetos marginados? Esta también nos acerca mucho a nuestra realidad colombiana. El fallo de las instituciones, ¿no? La familia, por ejemplo, que yo creo que ninguna de las 3 obras se hubiera inscrito si estos protagonistas estuvieran rodeados de una familia con una armonía, ¿cierto? Con una entrega y un cuidado hacia la infancia, ¿no?
está la falta del cuidado de la infancia, también la falla del Estado. La falla del Estado no solo se encuentra allá, en esas zonas donde se ubican los libros, sino también acá. El Estado falla mucho en cuanto a, por ejemplo, protegernos. Y eso sucede con ellos, sobre todo con Virahima. Virahima es un personaje que entra a la guerra porque no tiene una protección desde pequeño. ¿No? Y es un ideal que se le sirve. O sea, me parece que, pues como niño, ¿cierto? Es un sujeto que va creciendo y naturalizando lo que ve a su alrededor, ¿sí? Y lo que él va a ver cuando va a Liberia, justamente es una guerra civil en donde los niños son soldados, en donde los niños tienen una Kalashnikov, en donde los niños se comportan de esta forma, ¿sí? ¿Cómo pelear contra eso cuando no he tenido una educación, una nueva forma de mirar mi realidad? Cuando no tengo una, ¿cómo decirlo?, un marco acerca de lo que soy, de dónde vengo, dónde pertenezco, ¿cierto? Cuando no hay un desarrollo moral, ¿cierto? En el sentido de discernir para mí, en mi sistema de creencias, qué es lo bueno, qué es lo malo. Es muy difícil, ¿no? Claro, y yo consideraría que por ahí va la última pregunta. Si tuvieran que elegir un único tema que conecte las tres novelas, ¿sería la violencia, la supervivencia, la identidad o la búsqueda de libertad? No, eso está muy dura. ¿Cierto? Porque atraviesan todo, ¿no? Y por eso es que es interesante esas obras y por eso las traemos hoy como literatura, de algún modo, literatura que no pertenece al canon, un canon que no nos está hablando mucho de nosotros. Mira África como está de lejos del continente americano y parece un espejo, nos está hablando de las mismas realidades que suscitan acá, pero esa oralidad, ¿cierto? Esa tradición en las que enmarcan esas obras estos autores de la manera tan bella, en donde no dejan en ningún momento de lado la comunidad, las creencias, ¿sí? Eso por no mencionar obras también como Todo se desmorona, ¿cierto? De Achebe, ¿cierto? Que también están suscritas ahí. Yo creo que es muy duro escoger, pero para mí la identidad atraviesa todas estas obras, ¿sí? Los sujetos que sí, faltos, carentes de la misma, pero también sujetos que se transforman a través de estas experiencias, ¿sí? Porque es como una construcción de personaje, ¿o qué piensas? Es que, claro, en la construcción del personaje también entra en que estamos muy cercanos a esas novelas, es porque también tratan las dimensiones del ser humano y esa transformación durante sus vidas, ya sea a partir de circunstancias como la militancia infantil o también del empoderamiento femenino, la prostitución, la indigencia. Entonces yo consideraría que la violencia entra ahí, en todas ellas, pero a partir de esa violencia ellos sobreviven, y es que los tres, ninguno de los tres hasta el final del libro mueren, menos Firdaus muere, pero ya por elección propia. Entonces ahí es donde entra la supervivencia, y claro, la identidad también se va construyendo. Entonces esa es una invitación para todos ustedes que vacilan un poco acerca de qué leer, qué debemos de leer hoy en día, ¿sí? Porque lo primero que encontramos en una librería es superación personal, ya ni siquiera literatura. Y detrás de los libros de superación personal, todo el canon. Quijotes, Dickens, ¿cierto? Incluso Dickens no lo encontramos tan seguido, pero sí Shakespeare, ¿sí? 100 años de soledad, ¿cierto? Que no las desprestigiamos como obras, son necesarias también que estén presentes en nuestro imaginario. Pero me parece que en este momento es muy importante que tengamos en cuenta que la literatura africana está de algún modo construyendo una nueva forma de narrar nuestras realidades. Son obras, narrarnos a nosotros mismos y para poder resistir a partir de ellas, también dar cuenta de que no somos sujetos homogenizados, ¿sí? Que cada sujeto tiene una individuación, ¿sí? Pertenecientes a una comunidad, a una lengua, ¿cierto? Desde lo Igbo, desde lo Yoruba, ¿sí? Pero también desde lo rifeño, ¿sí? Entonces, si cerramos con esto, que Juli, es la invitación a que pensemos en estas obras y que si alguna vez nos encontramos interesados, seamos a ellas a quienes atendamos como principio, ¿sí? Entonces volvemos a las mismas. Mujer en punto cero, de Nahual Sadawi. El Panasecas de Chucri. Y finalizamos con lo que vendría a ser Alá no está obligado, de Amadou Koruma, ¿sí? Listo, muchas gracias.